Hola mi gente, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Santiago de Chile, que es un organismo de las Naciones Unidas, nos entregó ayer el informe sobre las caídas económicas en toda América Latina y el Caribe. Números, datos, cálculos que asustan realmente. Toda América Latina y el Caribe caería 5,3%. 5,3%. Los registros históricos que se tienen parten de 1900. No hay antecedente, no hay en la historia económica latinoamericana una caída como la que se daría este año, 5,3%. Brasil cae 5,2%. Argentina, México, Ecuador caen 6,5%. América del Sur 5,2%, el Mercosur 5,3%, 5,4%, Chile, Perú, Uruguay caen 4%. Y nosotros caeríamos 1,5%. 1,5%. 1,5%. No 3, no 4, no 5, no 6. Se puede llegar a 7 en el caso de México, de Ecuador también en un momento determinado, pero quedemos con ese techo de 6,5. Obviamente muy lejos del 18% de caída económica de Venezuela. ¿Por qué a nivel internacional se considera que la nuestra es la economía que menos caería en toda América Latina y el Caribe? Una situación, entre comillas, privilegiada dentro de un escenario malísimo. ¿Por qué? No es solamente la CEPAL, menos 1,5%. El Fondo Monetario Internacional, menos 1%. El Banco Mundial, menos 1,2%. Itaú Brasil, menos 0,9%. Dos calificadoras de riesgo país, Fitch y Moody's, dicen, en realidad no caerían, sino que avanzarían a la velocidad del 0,7 al 1%. ¿Por qué la nuestra es la economía que menos caería en América Latina y el Caribe? ¿Por qué estamos en esa situación? No digo favorable, pero señalan ellos, no van a caer mucho ustedes. Tuve que preguntar, hacer uso de las fuentes que dispongo, y la respuesta es esta en términos de resumen general. Pablo, ustedes tienen un campo. Ustedes tienen el campo. Ustedes tienen un campo muy productivo. Tienen una producción agrícola y pecuaria, una producción agropecuaria de primer nivel. Cuando al campo le va bien, a tu economía le va bien. En este caso, al resto de la economía le va mal, pero sirve el campo como amortiguador, como salvavidas. Ustedes tienen campo, son productores de alimento, Pablo. Eso es lo que consideramos en primer lugar. El año pasado la producción de soja cayó casi 17% y eso los tumbó realmente. Este año la producción de soja estaría subiendo entre un 23 y un 30%, con una producción casi récord, si no récord. Y eso tiene su impacto positivo, Pablo, porque ya tenemos información también de que ya se empieza a sembrar maíz, ya se piensa en mayo para la siembra de trigo. Es un campo dinámico, rico, con fuerza, con estímulo. Y sabiendo lo que sucede en Europa, ¿qué están haciendo los gobiernos? A los trabajadores que se quedan sin empleo en la ciudad, bueno, le dan oportunidades para ir a trabajar en el campo, donde es mucho más factible tener un empleo. Así que, Pablo, es el campo el que a ustedes les está brindando esta oportunidad de recibir los golpes, pero no tan fuertemente como los recibe Ecuador, los recibe Argentina, Brasil y otros países. Es tu campo, Pablo, es tu campo. Es cierto, cae el precio internacional de la soja, pero no cae tanto como cae el precio del petróleo, del estaño, del cobre, del platino y de otros productos minerales. Por este descenso en el precio internacional de la soja estarían recibiendo ustedes, o sea, el campo estaría dejando de percibir, dejaría de ingresar en el campo entre 400 y 500 millones de dólares.
Ok, esa es una pérdida. Pero el volumen de producción, el incremento en casi un tercio, eso es riquísimo. Y eso se expande en términos de comercio, de transporte, de banca, de finanza. Tiene un efecto multiplicador extraordinario. Así que Pablo, defiende tu campo. Esa es la salvación de ustedes hoy y mañana. Asesinar el campo, perjudicar el campo, es hacerle pasar hambre a tu pueblo. Así de sencillo. Por ahí me dicen también, juega mucho, Pablo, el hecho de que ya tienen ustedes un respeto internacional. Desde el 2013 en adelante son prudentes en el manejo de su política económica, de conducción de la economía. Pasan los gobiernos y mantienen la dirección. Un Banco Central independiente, profesional, serio, responsable. Un Ministerio de Hacienda con excelentes ministros de primer nivel. Patean en la dirección correcta y mucha gente se pregunta, ¿pero cómo hacen los paraguayos para mantener esa misma política económica de continuidad? Y eso les ha dado el estatus de estabilidad. Son una economía estable, baja inflación. El dólar no corre, no se dispara, ni siquiera trota, camina aquí. Ni comparación con Argentina, Brasil, México, Colombia y otros países. Esa es una situación privilegiada, con un muy buen nivel de reservas internacionales, con una ley de responsabilidad fiscal que les permite, hasta ahora, tener un agujero lo más pequeño posible dentro de la situación catastrófica que tienen otros países. Y tienen la menor deuda en América Latina, en términos de deuda externa. El otro elemento, Pablo, que siempre se olvidan ustedes, son propietarios de dos binacionales que generan un producto, un servicio, cuyo precio no cae, cuyo precio no tiene que ver con lo que suceda en la economía mundial, por así decirlo. Tienen un precio asegurado y reciben alrededor de 700 millones de dólares. Ese es el resumen generalizado de la explicación que me han dado. El eje fundamental, el pilar, la base, es el campo. Es el campo, es la producción que cae un año y se recupera, resiste y vuelve a crecer. Que no tiene tiempo para discusiones políticas, para desvíos mentales, que tiene que producir, y más ahora con la responsabilidad de alimentarnos, de que no falte aquello que es básico y elemental para la alimentación. Increíble. Nosotros seríamos la economía que menos caería este año. Eso no quiere decir que el dolor que estamos sintiendo todos, más incluso aquellos que menos tienen, no duela, valga la redundancia. Claro que duele, pero imagínense cuál sería la situación económica si tuviéramos un escenario de caída como México, como Venezuela, como Ecuador, como Argentina, como Brasil. El golpe económico sería mucho mayor. Esto no le quita responsabilidad al gobierno de actuar muy bien a la hora de ejecutar su política de protección social, su política de inversión en salud, de protección a las empresas, a los trabajadores. Pero en líneas generales, yo no sé si es una suerte de satisfacción la que recibí, pero también sentí cierta burla, un tono de burla cuando me explicaban como diciéndome, pero ustedes son idiotas al no entender lo que tienen, no valoran lo que tienen. ¿Cuántos no querrían tener el campo que ustedes tienen, Pablo, por Dios, en este momento y en esta circunstancia? Y siento una suerte de alivio, de satisfacción, como diciendo, ok, esto puede permitirnos, si hacemos bien las tareas, salir mejor que otros países. Ok, esta es una posibilidad real de no golpear tanto el estómago de mi gente. Y siento satisfacción. Pero al rato me viene una sensación de pánico, de susto, de miedo. Y el solo decirlo ya me causa escalofríos. Me viene la imagen de Efraín Alegre. La imagen de Efraín Alegre. Y tiemblo, me entra pánico. 2 veces candidato a presidente de la República, de lo que nos salvamos. De lo que nos salvamos, por Dios. De los políticos de raza, aquellos con vocación de poder y de servicio, se suele decir, es un animal político, en el buen sentido del término.
En el caso de Efraín Alegre y su pandilla, porque son muchos, uno tiene que invertir los términos y decir, es un político animal. Es un político animal, pero animal, animal. Y esto lo digo con todo respeto. Y esto lo digo con todo respeto a los animales. Duele decirlo, pero hay que decirlo.